Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, espero que se encuentren todos bien para comenzar con nuestra semana física de Aries. Bueno, espero que hayan podido leer el post de hoy, que se refiere a nuestro tema, que es la iniciación. Hay varias personas de las que me están siguiendo últimamente que, por lo que he visto y me han comentado, me conocen más por la serie Iniciación en Gaia que por las cosas que he hecho antes. Y quería contarles que cuando la gente de Gaia me preguntó cómo quería ponerle al... qué palabra podía llegar a resumir, ¿no? Lo que estábamos hablando. Yo le mencioné algunas palabras, pero sobre todo quedó la palabra iniciación, que eh, para mí es el resumen de todo lo que hacemos, lo que hago, lo que compartimos. eh, y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Iniciación. Iniciación viene de la palabra inicio, que a su vez viene de las palabras in, que significa dentro, y la palabra ire, que significa eh, ir, obvio, que significa avanzar, moverse, marchar, ir. ¿Mm? Entonces, inire, inire es el concepto, el verbo inire es el que resume el concepto initio, eh, que da origen a iniciación como concepto. Es decir, que iniciación significa la acción de empezar a caminar, la acción de empezar a moverse, de ponerse en marcha, de entrar, ir hacia el andar, sería. Y nosotros en nuestra cultura actual tenemos dos conceptos de iniciación. Uno que es relacionado al aprendizaje y el otro relacionado a tradiciones ocultistas y herméticas. Entonces vamos a tratar de entender las dos visiones para saber después cómo viene todo lo demás. El primero de ellos es el educativo. Cuando hablamos de educativo es que nos estamos iniciando en algo concreto, ¿sí? Como iniciando en aprender un idioma, iniciando una clase, iniciando, iniciando un estudio, iniciando una carrera universitaria. Entonces, siempre que hablamos de aprender algo nuevo, les decimos iniciación a la medicina, iniciación a la música, iniciación a las matemáticas, ¿sí? Entonces se le llama de esta manera a lo que significaría iniciarse en un tema, en un conocimiento específico. Por otro lado, también conocemos la palabra iniciación en temas herméticos. Herméticos, ¿qué significa? Significa cerrado. Algo que es hermético significa que está cerrado, que no es para todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se considera así? Porque herméticos en realidad vienen de los conocimientos de Hermes, ¿sí? De ahí viene la palabra hermético. Los conocimientos de Hermes, que era el dios que los romanos llamaban Mercurio y los egipcios llamaban Tot, ¿sí? Entonces, el dios Hermes era el dios del conocimiento, el que enseñaba, el que educaba, como hablamos en el primer concepto. Pero ¿qué sucede? Cuando empiezan las religiones monoteístas que consideran a todos los otros conocimientos como sectas o herejes, entonces el conocimiento público de Hermes se vuelve un conocimiento hermético, ¿sí? Es decir, que
están ocultos de la vida común de la gente para poder esconderse, para que no los juzguen, para que no los maten, básicamente, ¿sí? Entonces se empiezan a ocultar. Y relacionamos lo hermético, lo ocultista, con las iniciaciones ocultistas, se relacionan, porque son ocultas, a cosas que no se entienden. Entonces, el cristianismo, concretamente en Europa, catalogó a todo eso como satánico. Y al día de hoy entendemos que las iniciaciones de los grupos que no son cristianos se consideran satánicas o cosas que están mal. Ese es el otro tipo de iniciación, de cómo llegó a nosotros la palabra iniciación, ¿sí? Espero que se haya visto un poco por dónde va. Entonces, como dije, nosotros tenemos el concepto de iniciación a o iniciación en relación a temas que estamos por aprender. So as I said, today we have initiation to or in according to issues, topics that we are going to learn about. El concepto de iniciación siempre tuvo que ver con iniciarse en algo que voy a aprender. Pero ¿qué pasó? Durante el tiempo de los monoteísmos y la persecución del conocimiento libre, para que un estudiante que quería aprender otras cosas que no fuera la religión, para que un estudiante pudiera enriquecerse con conocimiento, tenía que probar que realmente quería hacer eso y no era un enemigo que estaba tratando de encontrarlos y matarlos a todos, ¿sí? Entonces, por esto se hacían diferentes pruebas. Estas pruebas eran para demostrar que esa persona realmente tenía atributos para ingresar a esas escuelas ocultistas. Era una forma de seguridad, como una especie de contraseña. ¿Qué sucede? En los últimos siglos, muchos de los estudiosos venían de Medio Oriente. Eran culturas que se hacían muchas preguntas. Una de las culturas que más preguntas se hacen es la cabalística judía, ¿sí? Los judías cabalistas hablan todo en función de la duda, de la pregunta. Obviamente que para un religioso monoteísta como el cristianismo, por ejemplo, o como el islam, el judaísmo cabalista es el anticristo, básicamente, porque la Kabbalah incita a la duda y la pregunta, y lo otro es la certeza constante y la fe en Dios plena, ¿no? Entonces, por esto mismo, la forma de poder llegar a las escuelas del conocimiento era a través de la pregunta. Y por eso los cabalistas eran los que diseñaron este tipo de caminos con pruebas para poder encontrar dónde estaba la universidad, ¿no? Por esto mismo toda la gente los empezó a rechazar, ¿sí? Y les empezaron a llamar, sobre todo en Inglaterra, el cabal, ¿sí? Que hoy en día es un concepto totalmente erróneo a lo que se le llama el cabal, ¿sí? Pero viene de ese lugar. ¿Qué sucede? Entonces, durante mucho tiempo en la historia europea y de Medio Oriente, en los últimos 500 años, desde el Renacimiento, todo lo que es el renacer de Grecia, de Medio Oriente, las artes del mundo antiguo, todo eso era prohibido en un momento. Estábamos recién en la Inquisición, o sea, era un proceso muy duro en el cual se empezó a dar el Renacimiento. Entonces había persecución a aquellos que pensaban diferentes u honraban cosas que estaban mal, ¿sí? Como el Renacimiento honraba, por ejemplo, el arte de los desnudos de Grecia, y obviamente en la Inquisición estaba prohibido mostrar las vergüenzas. Por esto mismo, durante el Renacimiento, todos aquellos estudiosos de las filosofías y las artes antiguas tuvieron que ocultarse. De ahí surgen tantas cosas relacionadas al ocultismo y relacionado el ocultismo con el satanismo.
Esto pasó en los últimos 300 años con el iluminismo, ¿sí? A finales del 1700 empieza el iluminismo y empieza la cultura Illuminati a través de la ciencia. Esto ya lo hemos hablado. Entonces también tuvieron que esconderse durante mucho tiempo hasta que empezaron las revoluciones de estados laicos. Mucho antes de esto, otros de los que nos suenan seguramente las iniciaciones son los masones, obviamente, pero también estaban los rosacruces, también estaban los de Malta, también estaban los cátaros mucho antes. Entonces, durante mucho tiempo hubo muchísimas tradiciones paralelas al cristianismo que incluso dentro del cristianismo mantenían las iniciaciones del mundo antiguo. Los templarios también, sí, todo esto. Entonces, ¿qué eran todos estos grupos de personas? Eran universidades. Hoy en día tenemos universidades públicas, tenemos universidades privadas, pero en la época de la Inquisición y antes estaban prohibidas las universidades de libre pensamiento, estaban prohibidas muchas enseñanzas hasta hace muy poco también, algunos 200, 200 siglos, 200 años, desde que empezó a haber países laicos, educación pública, hasta que no empezó el cientificismo a tomar las riendas de la educación era estrictamente religiosa. Por lo tanto, las universidades no existían como tal, como hoy tenemos universidades. Eran educación religiosa. Por lo tanto, las universidades estaban ocultas. Y para poder ingresar y salir de la universidad, había que atravesar iniciaciones. Una de las más famosas universidades ocultistas fue la masonería, en la cual los que querían ser masones tenían que pasar por 33 exámenes para llegar al grado 33. Para poder llegar al mayor nivel de grado universitario, tenían que pasar por 33 exámenes. Piensen como si estuvieran en la universidad. Cada año tienen que pasar por ciertos exámenes finales, ¿no? Tienen que estudiar para esos exámenes, hacer una prueba y esa prueba, según el resultado, les dice si pueden seguir al siguiente curso, el siguiente año otra vez, ¿no? Entonces, lo mismo era para la masonería. Se hacía un examen, ¿sí? Se hacía un aprendizaje, un examen y se hacía una iniciación para el siguiente nivel, ¿no? Y así se llegaba hasta el grado 33. Después todo eso se utilizó como política, como nivel económico, social y demás. Pero en realidad todo empezó como universidades, en los cuales había que estudiar y sacarse las materias hasta llegar al grado 33, básicamente. Pero en realidad todo era por educación, todo era por estudiar y aprender conocimiento universal. Imagínense que hoy tenemos la oportunidad de ir a la universidad cuando queramos, obviamente, bueno, si tenemos educación pública, ¿no? En los países que no hay universidad pública, bueno, tienen que hacerse de la masonería para poder pagarlo, ¿no? Pero los que tenemos países con universidad pública, tenemos que recordar muchas veces lo difícil que fue estudiar e iniciarse en algo hace solo 3 siglos atrás, ¿no? Lo difícil que era tener acceso a la información universal y por eso se ocultaban por riesgo de muerte. Bueno, igual también muchos lo habrán vivido durante las dictaduras. ¿A qué voy con esto? A que
iniciar una iniciación es básicamente aprender algo nuevo. Es simplemente eso. Luego, culturalmente, la iniciación se decora, ¿m? La iniciación se decora de otra manera. Se decora culturalmente, religiosamente, dependiendo de las tradiciones que tenemos del pasado. Y por esto, muchas veces las iniciaciones suelen ser extrañas. Cuando hablamos de iniciaciones de ciertas culturas, de ciertas tradiciones, suelen ser como raras, ¿no? O sea, nosotros porque naturalizamos el hecho de que los cristianos, por ejemplo, cada domingo comen el cuerpo de Cristo y beben la sangre de Cristo. Para nosotros se nos naturalizó por cultura esto. Pero si viene alguien de una cultura que nunca escuchó lo que es el cristianismo, y de repente alguien le dice, no, todos los domingos comemos el cuerpo de nuestro Salvador y tomamos su sangre, o sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, están todos locos, son literalmente, no, a veces no nos ponemos a pensar esas cosas. Entonces, ¿qué hacían? Los masones hacían lo mismo, pero con un cráneo, ¿no? Mientras que los cristianos lo hacen con una copa, ¿sí? Los masones lo hacían con un cráneo. ¿Por qué? Porque decían que de esa manera se toma el conocimiento de la persona, de la sabiduría, la información del cerebro, ¿no? Entonces se bebía en un cráneo. Hay diferencia. O sea, bueno, uno es un cadáver, el otro es una copa, pero más o menos es lo mismo. O sea, la intención era pasar el conocimiento al siguiente, ¿no? Entonces, a algunos nos puede sonar raro decir cómo van a tomar en un cráneo, y los otros pueden decir cómo van a tomar la sangre de Cristo en una copa, ¿no? Entonces es todo muy tradicional, de cosas muy ancestrales y antiguas que han quedado como tradición. Pero que en realidad es eso, es cultura, ¿sí? Esto es como, nada, como ir a otro país y juzgar lo que están haciendo simplemente porque yo no nací ahí. Y en realidad es otra cultura, simplemente es eso. Entonces, dicho esto, podemos entender que podemos entender que todas estas tradiciones iniciáticas provienen de culturas mucho más ancestrales en las que se usaba la sangre, se usaban los cráneos, se usaban las vestimentas, las espadas, las banderas, los escudos y todas esas cosas que hoy algunos por tradición siguen usando, pero que en la antigüedad era lo normal de cada día, ¿sí? Por eso se usaba, porque eran las herramientas de ese momento. Hoy venir con una espada a hacer te declaro ser y no sé qué, es un poco absurdo, pero es una tradición de cosas que antes eran normal porque era lo único que había, ¿no? Entonces, todas las tradiciones iniciáticas provienen de culturas de Medio Oriente, del río Nilo, y de muchas otras tradiciones de África, de Asia, de Europa, de América, de Australia, ¿sí? Que han ido pasando generación tras generación. ¿De dónde vienen entonces estos procesos? De las civilizaciones que buscaban conocer a Dios a través del conocimiento. Se decía que el conocimiento sobre el cuerpo, el conocimiento sobre el alma y el conocimiento sobre el espíritu nos hacía acercarnos a Dios. No era la fe la que nos acercaba a Dios, era conocer su creación lo que nos acercaba a entender la mente del Creador. Me parece más lógico, ¿no? Entonces, por esto se organizaban escuelas en las cuales las personas tenían que ponerse a prueba, hacer exámenes de su conocimiento físico, emocional, mental, para ir pasando etapas que le acercasen a conocer la mente del Creador. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde vienen estos caminos iniciáticos?
vienen de los primeros nómadas. Los primeros nómadas que se lanzaban a buscar algo bueno, algo divino en el horizonte, alimento, lugar, un lugar nuevo para vivir, para seguir a los animales. Entonces, durante las migraciones, el cambio de clima, las personas se lanzaban y realizaban ese camino buscando algo nuevo en el horizonte, siguiendo normalmente el agua, los ríos, los lagos. Entonces trazaban esos caminos iniciáticos a través de pozos de agua, de ríos, porque los animales buscaban el agua. Entonces los humanos también seguíamos el agua, seguíamos los animales. Con la agricultura nos asentamos al lado de los ríos y mantuvimos esta tradición de que nosotros crecimos a través de esos caminos. Crecimos en esos serpenteantes recorridos de los ríos. Debido a esto, cada año, se enviaba a los nuevos jóvenes, se enviaban a hacer un camino así para crecer internamente, para saber quiénes eran, ¿sí? Igual que habían hecho todos los ancestros cuando se lanzaron a seguir los animales y demás. Entonces, fíjense que los caminos iniciáticos tienen una lógica, que era aprender a sobrevivir. No era ni siquiera algo espiritual, era de adaptación al medio. Y en esa adaptación al medio iba creciendo internamente, conociendo el mundo, entendiendo el mundo, aprendiendo del cielo, de la tierra, de la naturaleza, de uno mismo, ¿sí? Por eso se empiezan a desarrollar los caminos iniciáticos en las tribus antiguas, en los aborígenes y demás, ¿sí? Entonces, de ahí vienen las primeras búsquedas de conocimientos de iniciación. Por lo tanto, todo esto que acabo de explicar, para entender básicamente esto, que todos los días son una iniciación. Cada día que me levanto, inicio algo. Cada día, cada cosa nueva que aprendo, por mínima que sea, es una iniciación en algo nuevo. Cada vez que yo pongo la intención de aprender algo, de buscar algo, de hacer algo diferente, estoy iniciando. Y la importancia de esa iniciación es que no es reactiva, sino activa. ¿Qué significa esto? Que no estoy haciendo las cosas porque algo me empujó para hacerlo, sino que es una voluntad propia de aprender y entender, ¿sí? Por eso una iniciación es tan importante, porque nace de la voluntad propia. Obviamente que nuestro camino del yo soy, ¿qué está haciendo? Es una iniciación, ¿sí? El camino del yo soy es una iniciación. Y la ceremonia iniciática que vamos a tener todos juntos, ¿cuál va a ser? El 22 de febrero de 2022. Es lo mismo que hacíamos antes, nada más que ahora estamos haciéndolo día por día, vamos aprendiendo algo, ¿sí? En todo este camino, y luego lo vamos a aplicar todo junto el 22 de febrero de 2022, que es la iniciación de todo este proceso. Dije la fecha, no dije el lugar, ¿sí? O sea que no es que tienen que estar acá en Egipto para hacerlo. No tienen por qué estar acá en Egipto. Lo pueden hacer por internet, acuérdense que va a estar transmitido online. La propuesta para esta semana es hacer conscientemente lo que es un proceso de iniciación. Muy sencillo, lo vamos a hacer muy sencillo, pero es para practicar lo que es hacer un camino iniciático, aunque estemos solo dentro de casa haciendo cuarentena. La tarea de toda esta semana, ¿cuál es? Sea dentro de casa, sea en el barrio, sea en la ciudad o en una región, cada uno lo que pueda, tiene que buscar qué lugares le representan cada uno de los chakras. Pueden ser partes de la habitación, pueden ser partes del patio, pueden ser partes del barrio, edificios que se conocen. Puede ser cualquier cosa, la iglesia, la escuela, o puede ser la cocina, el baño, ¿sí?
no piensen demasiado en eso. Sientan, ¿sí?, cuáles son esos lugares al que le van a dar la energía de ese chakra y ese lugar que vamos a trabajar. Es esto, ¿no? O sea, en el blog está escrito, en el post de hoy, está escrito cada chakra qué lugares puede ser. Recordemos que tenemos 9 chakras. ¿Está? 9 chakras. Entonces, tenemos que elegir 9 lugares, ya sea dentro de nuestra casa, ya sea en un barrio, ya sea en una ciudad. Y esos 9 lugares, a cada uno lo voy a identificar con uno de los chakras. Entonces, relacionamos, por ejemplo, la cocina con el corazón, por lo general, ¿sí? La cocina con el corazón, la habitación con el chakra raíz, el baño con el chakra sacro, por ejemplo, ¿no? Si es una casa. Bueno, la tarea de hoy es hacer ese mapita. Es agarrar una hoja, ¿sí?, o una lista y hacer ese mapa. 9 lugares y 9 chakras. Es un camino iniciático. O sea, no es para dibujarlo en un papel, ¿sí?, o hacerlo en una mesa con piedritas. No, tienen que caminar de un lugar al otro. Van a necesitar caminar para llegar de un lugar al otro. Pueden poner algo para identificarlo. Pueden poner un vaso de agua, pueden poner una piedra en un rincón, pueden poner objetos que identifiquen, pero tienen que poder caminar de un punto al otro. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en esta... lo que vamos a hacer es que cada día vamos a ir a uno de esos lugares, ¿sí? Entonces, mañana va a tocar el chakra tercer ojo. Mañana, chakra tercer ojo. Entonces vamos a ir al lugar que nos corresponda al tercer ojo a nosotros, ¿sí?, que consideremos el tercer ojo. Y allí, en ese lugar, vamos a hacer la tarea que mañana escriba en el blog. Al día siguiente, voy a caminar hacia el otro y hacer la tarea en el segundo lugar, en el chakra laringio. Al otro día, en el corazón. Y así, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo una práctica de lo que es un camino iniciático, día tras día. Vamos a ir todos juntos. Mañana es el día del tercer ojo. Vamos todos al tercer ojo. Pasado es el día del laringio. Vamos a ir todos al laringio. ¿Está? So just to let you know, el día toroide vamos a hacer el corona, porque el toroide vuelve hacia la coronación. Entonces vamos a hacer el corona en ese momento. ¿Sí? Vale. Entonces cada día vamos a ir haciendo esta tarea todos juntos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Más o menos. Esto de esta semana va a ser una práctica para cosas que después vamos a hacer el día de la luna azul en agosto. Así que hoy vamos a la alineación, ¿sí? Recordemos, la alineación de cada día es la que vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por abajo, yendo hacia arriba. Hasta ahora venimos de arriba hacia abajo, vamos a hacer la de abajo hacia arriba, a esta alineación. Pero los días los vamos a hacer como son. Mañana es el tercer ojo, pasado el laringio. Bueno, vamos a la información del día de hoy entonces. Hoy cambiamos de vibración. La vibración es Ja. La afirmación es yo soy diseñador universal. ¿Por qué? Porque en Atlante, lengua Atlante, el sonido J significa el que diseña, el creador, arquitecto. Y la letra A hace referencia al universo. El código del día de hoy es Saturno, el segundo gran gaseoso
es el más característico de nuestro sistema solar debido a sus anillos de roca y hielo que le dan su bella forma. Es considerado en la mitología como el padre de varios de los dioses, siendo llamado el dios del tiempo, Cronos. Es el que se considera que consume la energía de todo, llevándolo a la muerte para su resurgimiento en una nueva vida. Así se le conoce como el Señor del Karma, quien nos pone a prueba. Por eso, su peso convierte nuestros desperdicios en abono para una nueva cosecha. Satis, de satisfecho, o satur, de siembra. ¿Ok? Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia del espacio que me rodea. Del cuerpo que habito y de mi propia respiración. Y visualizo por debajo de mis pies una luz, el anclaje de mi cuerpo, en forma de una chispa divina. Siento esta chispa divina ascender a mis tobillos. Visualizo un fuego entre dos lagos, uno en cada pie, sintiendo la luz ascender por mis piernas en forma de dos ríos, uno blanco y uno azul. Enciendo la fuerza de estos dos ríos en mí y siento la chispa acompañar el agua hacia las rodillas. Reconozco aquí los dos ríos, blanco y azul, unir ambas historias. Observo el desierto a su alrededor, calentando con el fuego de la arena. Femenino y masculino se unen aquí para crearme a mí. Y enciendo este fuego en mi historia. Observo este fuego ascender junto al camino de agua, a la serpiente de luz, hacia mi chakra raíz. Uniéndose en la fuerza, madre y padre, creador y creadora.
Sus fuerzas se encienden en mi fuego y mi agua. Enciendo esta chispa, activando la serpiente de luz. Con profunda respiración, asciendo esta serpiente a mi sacro. Observo las islas de la creación, la fuerza de la madre Isis, gestando la humanidad. Su fuerza vive en mí. Reconozco el poder creador. Y enciendo el templo de la creación en mí. Libero la fuerza hacia el plexo, entre las luces y las sombras. Siguiendo la serpiente de luz, el Nilo, dentro de mí. Enciendo la luz del yo soy, los templos del ser. Enciendo el ser que yo soy, con sus sombras y sus luces. Irradio. Asciendo en este río de luz hacia el corazón. Y enciendo en mí el gran cubo de la creación, el hogar de la luz, Hathor. Y desde la vida y el amor, irradio la flor de la vida que se expande en este río y sus aguas. Y enciendo la vida en mí. Asciende la serpiente de luz y agua a través del chakra laringio. Enciende los 12 rayos de la luz en todas las direcciones, a través del sol, del aprendizaje y la enseñanza, de la verdad del universo. Se enciende en mí. Enciendo la luz en la enseñanza, aprendizaje de lo que soy. Haciendo la luz y el agua de este río divino hacia mi tercer ojo.
y observo en mis ojos los ojos de la esfinge que contemplan aquello que realmente soy, mi verdad más profunda. Enciendo al león, al guardián de mi conciencia. Y elevo, abriendo este río en un delta de luz. Enciendo mi corona en el brillo de todos los ríos que componen el delta de este Nilo interno. Y en el centro, las pirámides, los octaedros que me conectan a todas las dimensiones del ser. Enciendo esta semilla de mi espíritu. Reconozco aquí y ahora que este es mi camino iniciático, el camino iniciático de todo el mundo, de toda la humanidad, viviendo dentro de mí. Yo soy el camino sagrado del Nilo. Yo soy quien diseña este camino. Yo soy el diseñador universal. Yo soy el diseñador universal. Yo soy el diseñador universal. Yo soy, yo soy, yo soy. Inspiro profundo y comienzo a acariciar, masajear todo el cuerpo, reconociendo este camino físico que transito. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Bien. Y activado el camino iniciático, el río Nilo dentro de nosotros, comienza nuestra semana del camino. Gracias por estar aquí un día más y nos vemos mañana a la misma hora.